Nombre, ricosaurio se llama. Los ricosaurios, es verdad. Hay que hablar con términos y es verdad, es verdad. Bueno, basta de ricosaurios, señores. Vamos al meollo del asunto. Vamos a la cuestión. Muy bien, qué serio te pusiste de repente. Yo soy así. Por favor. Bueno, en realidad toda esta columna va a surgir a partir de una anécdota y a partir de que yo soy una persona que se suele enojar mucho y a mí hay una cuestión central y es que discuto mucho en la oficina, me pasa, y me crucé con un pelotudo, vamos a decirlo así. Me crucé con un pelotudo. Okay. Están en todos lados. Están en todos lados, conviven, viven entre nosotros y sucedió algo terrible y fue que este pelotudo se puso a hablar de literatura. No. Con mamita no. A mí conmigo no, y me hizo enojar mucho porque el pelotudo me dice, no, el problema es que Cortázar es un mersa, me dijo. No. Y yo dije, nos vamos a tener que matar. Nos vamos a tener que matar. Pará. Yo dije... Profundicemos así, en este. como... Pero para vos fue un momento terrible. Es como que te vinieron. Quisieron Se vinieron comer, a meter con mi kiosco, así no puede ser. Le quisieron sacar comida al plato de tu hijo. No, o sea, terrible. una falta de respeto absoluta. No, pero además mi otro compañero que estaba al lado me dice, se te pusieron los ojos rojos, Y boludo. sí, Digo, claro. que yo lo quería matar. Pero claro. Porque además, primero, un pelotudo que no tiene ni idea de nada y que además va a hacer como definiciones propias sobre lo que a él le parece mersa o no le parece mersa. El famoso varón Y es como, tirafactos. No, ay, Dios, Que son qué los peores. pesado. Son los peores. Le digo, ¿y a vos qué te gusta? Yo no leo, me dice. No, bueno, no, flaco. Bueno. Un tiro te tengo que dar. Así, un ¿Y tiro. en qué se basó para decir Andás eso? en que es un varón que me quiere romper las pelotas, nada más. O sea, literalmente su único fundamento era ese. Y a partir de acá me puse a pensar esta semana, porque venía rosqueando como cuál iba a ser el tema de la columna, y dije, bueno, vamos a ponernos a buscar de por qué, o sea, cuál es el fundamento. Porque me enojó tanto también porque no es la primera vez que escucho a alguien decir No sabía. que Cortázar es un mersa. ¿Se suele decir eso? Sí, y por eso ahora voy a pedir unas fotos que encontré en internet de por qué Cortázar se cornudizó. Hubo toda una, hay toda una línea, me parece. Claro, como de, claro. ¿qué es lo que pasó con las frases de tía? Donde de repente se sacan la frase de Cortázar de contexto y tenemos, ven a dormir conmigo, no haremos el amor, él nos hará. ¡No! ¡Qué grasa! Y esa foto Ay, a mí increíble me de gusta, Tumblr de 2012, que a mí me parte el corazón. Pará, todas estas. Claro, lo que vos estás marcando, Emi, es extraordinario porque es sociológico. O sea, Sí, claro. cómo un personaje que no tiene nada que ver con estas imágenes se termina cornudizando a tal tipo de que después una señora en Facebook lo publica como diciendo, ¡ay, qué frase extraordinaria! Tiene razón. No, es que si nos queremos poner a rosquear en teorías de la comunicación y marxismo y Mark Horkheimer y toda la boludez, hay toda una cuestión de la reproducción del arte y de cómo la gente hace uso del arte y se transforma, digamos. O sea, Claro. lo que uno entiende como el aura de la obra poética, la obra artística, la gente, una vez que el capitalismo entra en juego, de repente es como uno tiene una taza con un cuadro de Van Gogh y decís, ese no es el cuadro de Van Gogh, en realidad no tiene el aura del cuadro de Van Gogh o la frase. Después igual, Rodri, podemos pasar las otras dos también. Ese es buenísimo. Ese es excelente, imagen. boludo, es excelente. La imagen de la chica, No. porque es como medio ¿Por entre- qué la mina en bolas? ¿Por qué la mina en bolas? medio pornográfico es. No tiene sentido. ¿La frase cuál es? ¿Cómo cansa ser todo el tiempo uno mismo? Bueno. Julio bueno, Cortázar. no. Julio Cortázar. Además, el concepto de ser uno mismo es andar en culo con tacos, no Sí, entiendo. claro, cómo es el- rarísimo. ¿Y esta, a ver? Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Ay, no, por Dios. Y además, Pará. las gaviotas. Emi, igual Las gaviotas o es sea, increíble. pongámonos de acuerdo en una cosa. Si vos no sabés que estas frases son de Cortázar y las lees, te parecen una pelotudez. Es que claro, para mí ¿O no? es que para mí hay algo que ahora vamos a adentrarnos un poco más y lo vamos a escuchar a Julio, que yo tengo la teoría, no tengo la teoría en realidad, siempre desde que soy chica pensé que yo podría haber sido novia de Cortázar en algún momento. Bien. Yo muy enamorada de Cortázar desde que somos muy chicas. Es gracioso porque estoy diciendo somos muy chicas porque acá me acompañó Manuela y estoy hablando de que somos muy chicas porque a Cortázar lo leí la primera vez en las clases de literatura en la escuela, que en Claro. algún momento, como casi todos nosotros, Sí. que tiene que ver también con... Gracias por contagiarme moco. Es como- No, estamos como- todos sanos, tranquilos. Acá se puede tomar. Es un espacio seguro. Bueno, sanos. Bueno, lo que se sanos. dice, sanos. No hablemos de lo mental. Sanos, exactamente. No, bueno, el punto es que Cortázar está dentro de lo que es el canon literario y lo que es el canon escolar. Entonces, Claro. no sé si se acuerdan ustedes de la secundaria, por ejemplo. En algún momento, ¿se acuerdan de lo que hayan leído de Cortázar? Seguro algo leí, no me acuerdo bien, Claro. pero seguro algo leímos. Es Bueno, la misma que Lau. Bueno, tenemos Rayuela. Rayuela no se lee en las escuelas. No, igual, pero es muy Rayuela, complicado. es como... A ver, cuando le preguntás a alguien que no sabe de literatura, ¿qué lee? Muy probablemente te tire Rayuela por tirar. Por porque tirar, es como la nada primera más. respuesta que tirás. Bueno, Rayuela lo que tiene, que a mí es lo que de mis fundamentos de por qué Cortázar es impresionante y es increíble, Rayuela es un juego.
O sea, vos entras a Rayuela y vos podés decidir cuál es el orden de la novela y tiene como unas instrucciones a seguir que te plantea Cortázar desde el principio. Como vieron, no sé si se acuerdan, esto es muy de niña ñoña, pero Sí. Elige tu propia aventura. Hermoso. Es Qué el buen mismo libro. formato y lo que quería hacer Cortázar era que los lectores jueguen, que los lectores de alguna manera tengan como algún tipo como de interacción con la obra y que puedan jugar. Esto a la academia y esto a la gente pelotuda lo que hace es que se piense que Cortázar, porque juega con la literatura y no es tan solemne, sea como literatura menor. Esté como dentro de como un contexto en el cual es como, este es un pelotudo porque está jugando. Claro. Y a mí, que la gente, que lo lúdico y que el juego y que algo que aparentemente puede ser más divertido y menos serio y menos pope y menos académico, me parece una pelotudez que lo encuadren en... es como, bueno, como este tipo se divierte... ¿No pasa algo parecido con la comedia, con el humor? Sí, claro. En el teatro o Sí. con los actores también que deciden hacer, bueno, la famosa discusión de Francella de seguir haciendo roles cómicos o Sí. tirarse a cosas más dramáticas. Y además porque se entiende que el juego o la comedia no son profundas. Claro, les bajan O sea, el precio constantemente. Al toque como que se lo relaciona con algo medio banal, con algo... Hay algo también de Cortázar y también con que esté relacionado con lo escolar y es que se relaciona a lo juvenil. Y Claro. lo juvenil también es algo poco serio Sí. o Claro. poco profundo. Tenemos un videito de Cortázar hablando del lector, me parece. Ahí está. Y a mí me parece que actualmente entre el autor y sus lectores hay, o en todo caso puede haber, una dialéctica, una dinámica muy fecunda. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con un malentendido. No se trata de escribir para ciertos lectores, porque entonces se puede caer fácilmente en un tipo de literatura didáctica que por lo menos a mí me es completamente ajena o extranjera. No. Pero se trata de escribir con la suficiente apertura para que el lector esté ya un poco en el libro de alguna manera, sea parte del libro, tenga una responsabilidad como lector en lo que está leyendo. Eso usted sabe bien, usted lo acaba de citar, fue lo que yo traté de hacer en Rayuela. Fue a partir de ese momento en que me pareció que el lector que a mí me interesaba era el que yo llamé lector cómplice. No en el sentido de que obligadamente fuera un lector a quien le gustara mi libro, muy al contrario, podía ser también el lector que lo tirase por la ventana, cosa que a mí me hubiera parecido perfectamente bien si él hubiera encontrado que ese libro no coincidía con sus motivaciones, con su propia concepción del mundo. De manera que la noción de lector pasivo, de ese señor que recibe el mensaje y lo asimila, no cuenta para mí. Y en la medida de lo que yo pueda haber escrito o seguir escribiendo, siempre me parecerá que el lector es ese antagonista fraternal, ese hermano que no sé exactamente quién es, pero que está un poco luchando conmigo en el trabajo de creación. Che, es extraordinario esto que dice este flaco. Lo amo, Pero además la lo amo. lucidez para... qué bueno todo lo que, Ay, que ¿vieron dice. esa voz rara que tiene a mí? Sí, Me hace es una voz hot, totalmente. Bueno, perdón, no sé si lo jotearía, pero, Sí, pero sí, hot. tiene algo cuando habla que te hipnotiza. Tiene algo como medio hipnótico. Y bueno, él es hijo de belgas. Él es, en realidad nace en Bélgica. Sí, todos y nacemos. ¿Todos nacemos? ¿De verdad? Y todos morimos. Todos nacemos, Todos todos morimos. todos nacemos y todos morimos. No puede ser. Era un remate que no iba. Bueno, ¿y qué pasó? Ya lo entendí. Sos un boludo. El punto. Cayeron todos tarde, boludo. Muy tarde, Pasa que boludo. esta mente va muy rápido para ustedes. Eso es lo que les pasa. Loco, uno quiere ser una persona seria, literaria y estar al aire haciendo Sí. como una erudita y no la dejan. No la dejan porque yo No sé por- juego. Yo juego como Cortázar. Él es como Cortázar. Él es el Cortázar Yo del soy el stream. Cortázar de esta radio, señores. Yo no le bajen el precio al humor. ¿Te acordás que hablábamos la semana pasada sobre las cosas que no entran? Bueno, Sí. para los oyentes, la autora el año pasado, claro, el año pasado. La vez pasada estábamos hablando de que pues yo, por ejemplo, que juego a la Play, no encajaba como con mi personaje dentro Sí. de lo que es la literatura y dentro de que como que se corría. Y para mí lo que pasa con Cortázar es exactamente lo mismo Claro. y es el mismo preconcepto que tiene la gente sobre la literatura, donde de repente somos todos como muy acartonados y todos hablamos como con palabras difíciles. Y es algo que sucede en Argentina con lo que se le dice la canonización de la literatura, que estamos hablando de Borges, necesariamente estamos hablando de Borges, donde se entiende que Borges es
y no voy a hablar mal de él, insisto, porque estaba pensando cuando hacía la columna de vas a quedar como una odiadora de Borges y nada que ver. Pero sí es verdad que es un tipo más solemne, porque estamos hablando de un tipo que dio su primer beso a los 58 años. Entonces, ¿Perdón? ¿Eso es cierto? Sí, claro. Hay una biografía muy graciosa de Borges donde dice... Eso no es solemne, eso es virgen. Bueno, un poco... la virginidad y la solemnidad creo que por ahí van un poquito de la mano, me parece. Bueno, el punto es que Borges tiene una biografía muy graciosa que para mí es como la antítesis de Cortázar, porque Cortázar está enamorado del amor y enamorado constantemente de sus amantes y enamorado de la vida y de la luz y de las sensaciones, y tiene algo que lo permea constantemente, y por eso todo el tiempo, por eso las frases pueden parecer un poco de cornudas, porque siento que hay algo del sentimentalismo, de la cuestión como de la profundidad, que nos da un poco de cringe. Claro. Y entonces hay algo de todo lo que él escribe que nada tiene que ver con Borges. Esto iba. Borges y la biografía es muy, muy increíble, porque de repente dice, Borges a los 5 años había leído El Quijote entero, y a los 10 había leído Dostoyevsky en su idioma original, y a los 58 dio su primer beso. Entonces... Sí. Además, la figura de Borges tiene como un halo... Así, bueno, pero es un... súper académico y perfecto, y como que... Que igual el viejo era muy gracioso, porque la verdad es que después recomiendo, de Cortázar también hay, y de Borges también, las columnas de humor de Lackerman, que abordan como toda la historización de algunos personajes que eran muy cómicos y parecen que no. Borges era muy gracioso, no es que no era un tipo que no jugaba. Pero sí es verdad que hay algo en su literatura que no tiene que ver exactamente ni con el juego, ni con lo juvenil, ni con lo... Sobre todo, que es lo que más me importa en estas columnas, es que la literatura sea un poco más accesible en algunas cosas. Claro. Entonces, que Cortázar esté dentro del canon escolar tiene que ver con que hay un montonazo de cuentos y un montonazo de novelas que son súper accesibles para la adolescencia y por ahí para un ojo de alguien que no lee mucho. Claro. Y no pasa nada, digo, como hay algo ahí como de llevar la literatura al pueblo y decir, bueno, o sea... Lo doy con palabras un poco menos enroscadas, que él después igual plantea que no lo hace a propósito, o sea, no lo hace como de repente adaptando de alguna manera a otro tipo de público, sino le sale así, o sea, le sale como de una manera mucho más tranquila. Hay algo de que me gusta, estos son todos chusmeríos y datos de color. Me encanta. Cortázar está eternamente enamorado de lesbianas, que a mí me parece una cosa increíble. Enamorado de María Elena Walsh, una de sus grandes amores fue María Elena Walsh, que lo rechazó, que le dijo, flaco, no. Pará, pero realmente. Sí, claro. Pensé que de forma idílica. No, de verdad. No, él se encaró a María Elena Walsh. Se encaró a María Elena Walsh y ella le dijo, flaco, no es por acá. Perdona, mil disculpas, claro, pero no es por acá. No estás entendiendo algo que... Y después, bueno, de Cristina Peri Rossi, que tienen un libro precioso, que también se los recomiendo, se llama Julio Cortázar y Cris, que ella sigue viva. Ellos se llevan como 30 años y generan como una especie como de una amistad muy bella y muy profunda. Tienen bueno, este libro ahí como que lo aborda, tienen como esta relación entre como amorosa y bastante como compleja, porque terminan siendo como medio amantes, pero ella es lesbiana, entonces hay algo como, bueno, muy, muy raro, pero muy lindo sobre todo y muy sentido, que yo quería que veamos el video también de lo que él define como los cronopios y las famas. ¿Ustedes se acuerdan más o menos por dónde iba la...? No, pero me acuerdo del título. El librito, que es precioso, para mí uno de los más lindos de Cortázar, tiene una serie de instrucciones. Y esa es parte de como lo que les decía de lo lúdico. Hay algo del juego, es como instrucciones de cómo subir una escalera, instrucciones de cómo darle cuerda a un reloj, pero también hay instrucciones de cómo llorar, de cómo ir a los velorios, de cómo amar. Entonces hay algo muy lindo que está conectado literalmente como con el sentir siempre de Cortázar, de las cosas cotidianas, de las cosas simples, pero sobre todo del amor y sobre todo lo que nos permea y sobre todo lo que de alguna manera nos lleva como un poco puestos y no lo podemos controlar. Y yo lo veo a Cortázar todo el tiempo volcándolo en la literatura constantemente. Creo que tenemos un video de cómo define esta diferencia entre lo que es un cronopio y una fama para él, de los sensibles y los que no. Cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano, y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. Bueno, así, ese es el nacimiento de la cosa. Cronopios, famas y esperanzas. Bueno, las esperanzas son personajes intermedios que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios según las circunstancias. Entonces todas esas aventuras que les suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos. ¿Emi es cronopio o fama? Dice el Zócalo.
Es un montón igual, es un montón. Me dejan la vara demasiado alta. No sé si... ojalá Cronopio. Sí, tenés pinta de- Ojalá Cronopio. Ojalá Cronopio. Ojalá nunca termine siendo uno de ellos. Espero que no. Tenés pinta de Cronopio, Y si Emi. termino siendo uno de ellos, ustedes me avisan. Ustedes Bueno. me dicen. Ok, quédate che, tranquila. o sea, termino Sí. siendo una corporativista sin alma, me dicen. Memi, volvete para este lado, por favor. Ok. Te lo pido, por favor. Hay algo de lo que se dice de los pecados de Cortázar que tienen que ver con esto que les contaba sobre lo accesible. Hay dos pecados principales. Uno, haber sido medio mainstream, o lo que se define ahora como mainstream, y es que básicamente, por ejemplo, Rayuela se vende masivamente al público y genera un montonazo de ventas a nivel literatura y llega a todos lados, se traduce en un montón de idiomas, Claro. cosa que no pasó con Borges hasta mucho pasado el tiempo de que se murió incluso. Entonces es esto que de repente sale un poco como el kiosco de la literatura y el kiosco de los eruditos que de repente... Nada, quieren todo para ellos y únicamente para ellos, y es esto como de yo soy muy inteligente y leo solamente Claro. a Borges y Sí. entiendo solamente a Borges. Cortázar se corre. Se hizo Un poco ahí. masivo y hoy en día la señora que lo publica en Facebook seguramente leyó Rayuela. Exactamente. Como O no, o no, o no leyó nada. y le gustó la frase. Pero eso para mí es importante igual, porque también es la cercanía de la literatura a otra gente. Claro. Y es como, ¿por qué querés que nadie acceda? O sea, ¿cuál es tu problema con...? Y pasa que no, que accedan unos pocos habla de estatus. Por Claro. supuesto. Y hay otra cosa de Cortázar que me parece importante. ¿Se acuerdan de Casa Tomada más o menos de qué Sí. iba? Un poco como Tuve que Casa- hacer una monografía de mierda en Tuve el colegio monografía de para Casa Tomada. prácticas del lenguaje La concha de la cuarto lora. C. Sí, sí. Sí, suele suceder. Pero Casa Tomada, después los críticos, como los críticos literarios siempre hacen lo que se les canta el culo con las obras de los autores, empiezan de alguna manera a analizar que Casa Tomada puede ser una alegoría al peronismo y por qué Cortázar se termina yendo del país. Pero más allá del análisis literario en sí o el análisis político, lo que pasa con Cortázar es que él se posiciona políticamente, por ejemplo, a favor de la Revolución Cubana en ese momento, o sea, como literalmente como comunista, y se tiene que ir del país, no solamente por el peronismo, pero por otras razones también, donde no era tan común que el grupo de los intelectuales en ese momento se posicione. Él forma parte de lo que es el boom latinoamericano, que es García Márquez, bueno, Carpentier, hay otro par de gentes. Pero a mí lo que me gusta mucho y en relación al por qué lo traigo y por qué me parece importante, y es que Cortázar es un sensible. Y a veces la literatura, y a veces pensamos que los académicos o la gente que tiene renombre dentro de este kiosco horrible, que a veces es realmente el mismísimo Sí. infierno, la gente no está relacionada con esto. Y Cortázar es un chabón que vive constantemente y se enamora y odia y tiene duelos. Y hay una entrevista muy terrible donde se murió su esposa hace muy poquito y él se larga a llorar, pero con una angustia. Y es un tipo todo el tiempo que no tiene miedo como a la vulnerabilidad. Y a mí eso, especialmente los académicos, yo creo que no lo he visto en otros lados. Sí. Porque hay algo, de nuevo, de la solemnidad, de nuevo, de esta como seriedad que se plantea. Voy a cerrar la columna con un último video de Cortázar y de por qué él dice que es un sensible. Y A por- ver. Yo no sé pensarlo, yo creo que tengo intuiciones, así que veo cosas y luego, naturalmente, hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con grandes pérdidas. Entonces, a mí me maravilla, por ejemplo, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. No sé discutir razón. Cualquiera me gana una discusión. No sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay otro camino. Es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo y de alguna manera lo digo. Y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Por eso es que las circunstancias actuales, en donde tú sabes muy bien que los compromisos de tipo geopolítico, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, son ya indisociables de la literatura. Lo sabemos y yo lo sé y lo asumo. Pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones. Y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Qué cabos de flaco. Que el tipo uno de los tipos que más relevancia tiene en nuestra literatura diga, yo no sé pensar, Sí. yo no tengo una opinión A mí propia. cualquiera me gana una discusión. A mí me parece una cosa increíble, Un pero fenómeno. además habla de una sensibilidad y una sencillez que por eso siempre
quiero que la gente lea Cortázar y que no se queden con las frases de cornuda. O sea, sí, quédense, difúndanlas, hagan lo que quieran con... No sé si se acuerdan en el pasaje que había hace poco, andábamos para buscar... ¿Cómo era? Ya no me la sé, ni siquiera me la sé. Andábamos para buscarnos, para encontrarnos. Sin saber que andábamos para encontrarnos. Bueno, nada, fue esa frase que... Y estaba literalmente en el pasaje de Dardo Rochas hace muy poco, estaba como en unas plaquitas. Está bien, usémoslas, no pasa nada. Hay algo como de lo romántico ahí, de seguir usándolo. Pero también, si se adentran un poco en los cuentos, en la poesía... Rayuela es precioso, no sé si es mi favorito, pero la poesía de Cortázar es una de mis últimas adquisiciones. Me salió carísimo, gracias a Axel, 5 cuotas sin interés. Banco Provincias. Uy, la mierda. Pero realmente véanlo, escúchenlo, léanlo. Sus entrevistas son preciosas. Tiene una sensibilidad muy linda y siento que estamos en un tiempo muy hostil donde de repente leer cosas muy complejas y muy enredadas a veces quizás nos lleva a lugares incluso peores. Sí. Y hay un compromiso político no solamente con la política en sí, sino con las sensaciones y con la posibilidad de estar con el otro y de entender que la literatura se hace también desde el sentir, que no se hace solamente dentro de un escritorio y siendo un pope académico aburrido y amargado. Y a mí me parece que Cortázar es maravilloso, así que se ha terminado la columna del día de hoy. Extraordinario, me encantó esta columna, Emi, me encantó. De las mejores que has clavado, Gracias. te diría. Muy buena, quedé fascinado, me encantó todo lo que trajiste.